Muy bien, continuamos con la tercera variable de lo que es la demanda de bienes o PIB por tipo de gasto. Otra vez, partimos de nuestra relación ya conocida. La demanda de bienes Z, la demanda de bienes Z va a estar explicada por la variable consumo más la variable inversión, ya hemos reiterado que es la inversión fija, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Les decía más adelante, acaba de venir la inversión en existencias, que de momento estamos asumiendo que es nula. Bien, ya habíamos visto el consumo, la inversión, vamos con esta tercera, vamos con el gasto, también denominado gasto público. Gasto público. ¿Qué va a ser el gasto público? Entendemos por gasto público la compra de bienes y servicios por parte del Estado. La compra de bienes y servicios por parte del Estado. Muy bien. Puede ser, por ejemplo, material de escritorio, pueden ser aviones que se utilizan, ¿no?, para dar el servicio, en este caso, al Estado. También incluye lo que es los servicios profesionales. En esto es muy importante recalcar en los servicios profesionales lo que se denominan empleados públicos. Acá tenemos a los empleados públicos. Ese es un servicio que paga el Estado y eso se considera gasto público. Muy bien. En esta no va a comprender en el gasto público no se consideran las transferencias. No se consideran las transferencias. No se considera TR como ser el servicio de salud, etc. Muy bien, entonces el gasto público es la tercera componente de lo que viene a ser la demanda de bienes o PIB por tipo de gasto. Es la compra de bienes y servicios por parte del Estado. Material de escritorio, aviones, servicios profesionales, los famosos pagos a empleados públicos. No consideramos transferencias. Esta habíamos considerado, ustedes recordarán, en la función consumo. En la función consumo como parte de lo que viene a ser el ingreso o la renta disponible. Muy bien. Cuando combinamos el gasto público relacionado a lo que son los impuestos, ustedes recordarán que habíamos manejado a lo que es el ingreso disponible otra vez. Ya tenemos lo que se denomina política fiscal, ya los primeros ápices de política fiscal. Estas son las dos componentes generales de la política fiscal: el gasto público y los impuestos. El gasto público
y los impuestos. ¿Por qué? Mediante la recaudación de estos segundos, que son los impuestos, se genera la compra de bienes y servicios por parte del Estado. Entonces, lo que corresponde hacer es una, teóricamente dicha, buena administración de estos recursos para hacer buenas políticas fiscales. Reiteramos, cuando se combina el gasto público relacionado con los impuestos, hablamos de política fiscal. Ya estamos dando los primeros indicios para ver después algunos comportamientos. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a asumir el gasto público? Ustedes recordarán que hemos hablado de dos tipos de variables. Hay las variables endógenas y las variables exógenas. Y hemos indicado que una variable endógena, también llamada variable dependiente, ¿no? Es aquella que es aquella que es explicada por otras variables que generalmente están en el mismo modelo. Otras variables del modelo. Por ejemplo, la demanda de bienes Z está explicada por estas variables. Esa es una variable endógena. Mientras que una variable exógena, reiteramos, tal vez no lo hemos anotado anteriormente, es una variable independiente y es aquella que se considera dada. Es aquella que se considera dada. Es aquella que se considera, perdón por acá, dada. ¿Sí? Esto pero se puede romper en cualquier momento. Esto generalmente se lo hace para un análisis simplificado en este modelo que estamos viendo. ¿Ya? Muchas veces se puede romper esta idea y hacer que la exógena dependa de otras que evidentemente nazcan de la teoría o el análisis económico, que se considera dada en el modelo. Nosotros vamos a asumir que el gasto público, al igual que la inversión, es una variable exógena. Entonces asumimos que el gasto público para este modelo como variable exógena, o sea, dada. Y esta va a ser, les decía, combinada con impuestos, la que nos va a originar análisis para poder hacer política fiscal a través de ciertos instrumentos para llegar a distintos objetivos. Vamos a tener por un lado algunos instrumentos que básicamente son otras variables para determinar algunos objetivos. Estos objetivos lo va a definir el Estado acorde a las políticas de momento, ya sean de corto, mediano o largo plazo. Entonces asumimos el gasto público como variable exógena. Ahora uno dice, ¿por qué no puedes tener una forma ecuacional, por ejemplo, como la del consumo? ¿Sí? Entonces vamos a hacer una notita que es muy interesante. Por ejemplo, en el consumo habíamos dicho que esta es C sub 0 más C sub 1 del ingreso disponible. Es una regla, esta regla es de composición matemática lineal, habíamos dicho, habíamos hecho su gráfico y demás. Entonces, esta es una ecuación de conducta. Esta es una ecuación de conducta. ¿Por qué colocamos una ecuación de conducta en el consumo y no podríamos colocar una ecuación de conducta en el gasto público? Lo que pasa es que acá intervienen, básicamente, en el consumo, habíamos dicho, intervienen los individuos, las familias. Por eso es que también esto se llamaba
consumo privado o consumo de hogares. Entonces, cuando se analiza a los hogares, a las familias, a los individuos, uno puede notar cierta conducta en el mercado de bienes y servicios. Tiene un ingreso, deduce sus impuestos, le dan algunas transferencias y en función a eso hace su consumo, en este caso de forma matemática lineal. Mientras tanto, en lo que es el gasto público, nosotros no podemos definir una conducta. ¿Por qué? Porque ¿quién hace este gasto público? Lo hace el Estado. Entonces, no hay una conducta, una ecuación de conducta que te diga que tiene alguna forma matemática en específico. Si más adelante, en un curso de macro, intermedia o avanzada, se puede hacer alguna modelación. Pero de momento no podría plantear una ecuación que explique el comportamiento de este gasto público, puesto que hay algunas variables que intervienen, como se les decía, por ejemplo, los impuestos. También están las transferencias en algún grado. De momento hemos dicho, no considera, pero más adelante, ya para poder modelizar, si quieren así, se podría hacer algún análisis adicional. Entonces, por esa razón consideramos al gasto como variable exógena. ¿Sí? No hay una regla de conducta, no hay algo seguro que haga el Estado. No podríamos decir esta se va a aplicar a rajatabla. Entonces, al no generarse una regla de conducta, por parte del Estado, ¿sí? No se olviden que un Estado va a depender de otras situaciones también de contexto político y social, por lo cual por eso no se puede definir una regla de conducta. A ratos las presiones que hay, como se dice tradicionalmente, del pueblo, hace que esto cambie constantemente. Al no generarse una regla de conducta por parte del Estado, asumimos otra vez, asumimos el gasto público exógeno como una variable exógena. Una variable exógena. O sea, que ya está dada en el modelo. Ya está dada en el modelo. No se olviden que el gasto público combinado con los impuestos, ya en el corto plazo, ya nos da indicios de hacer política fiscal. En el largo plazo se va a hablar de los impuestos, algo de las transferencias y algunas otras variables más que van a aparecer. De momento, dejemos hasta acá lo que es esta variable y vamos ya con estas dos últimas. Para eso requerimos un espacio adicional. Vamos entonces por este lado, por favor, para poder continuar.